Cuando hace algo más de una década empezó a generalizarse el término HTML5 y los navegadores de nueva generación comenzaron a desarrollarse, se inició también un auténtico cataclismo en el mundo de la programación que ha llevado a colocar como lenguaje dominante al considerado hasta entonces como el ceniciento de los lenguajes, JavaScript, que ha conocido un auténtico renacimiento, convirtiéndose en el Leonardo da Vinci digital. Empresas como Google, Facebook o Amazon sabían que el escaparate a través del cual el mundo las ve e interactúa con ellas es el navegador. De ahí su interés en vitaminarlo y mineralizarlo, hasta convertirlo en un poderoso sistema operativo que se está imponiendo a las aplicaciones de escritorio, algo que sonaría auténtica herejía hace apenas una década. Y todo sistema operativo real debe contar con aplicaciones que pueda ejecutar. Y ahí aparecen las Progressive Web Applications, surgidas en el entorno de los desarrolladores de Google, con una denominación e idea bastante ambigua y cambiante, exactamente como le ocurre al propio JavaScript y todo el enorme ecosistema digital que se ha creado en torno a este lenguaje y al navegador. Las PWA son un conjunto de tecnologías a las que, de modo muy similar a lo que ocurrió en 2005 con Ajax, se les ha buscado un nombre de marca impactante, que tiene mucho que ver con el marketing del siglo XXI, Ajax, Web 2.0 y ahora PWA. Esas brillantísimas mentes que pueblan las grandes empresas tecnológicas no solo desarrollan apps y crean auténtica inteligencia artificial, también son excelentes vendiendo sus productos. Que conste que esto no tiene nada de peyorativo. Tanto Ajax como la denominada Web 2.0 significaron auténticos hitos que iniciaron periodos nuevos en el desarrollo de la programación e Internet, que a día de hoy es lo mismo que decir de nuestra propia cultura. Lo que hicieron fue coger un montón de técnicas complejas, cuando aún estaban en pleno desarrollo, muy distintas y a veces distantes entre sí, y englobarlas en una denominación genérica y muy impactante. Ajax, Web 2.0 popularizaron cosas que antes solo estaban en el terreno de los especialistas. Y esto tiene un enorme mérito y sirve de curso rápido de lo que es el buen marketing. A día de hoy lo podemos aplicar al machine learning, hace pocos años a los sitios web responsives, por poner algún otro ejemplo. Pues algo similar ocurre ahora con las PWA, un conjunto de tecnologías muy unidas a las capacidades de los nuevos navegadores, a las que se ha buscado un nombre de marca impactante, las Progressive Web Applications, que podríamos definir añadiéndolo como subtítulo también impactante de marketing, que son las aplicaciones nativas del navegador. Hace algo más de una década, Ajax fue, en mi opinión, la gran inflexión que inició el cambio de JavaScript y de las funciones de los navegadores. Empezaron a aparecer muchos proyectos que intentaban crear experiencias de aplicaciones para que usaran las tecnologías propias de la web, desde Adobe Air a PhoneGap, Windows Hosted Apps o Electron. Tecnologías que tenían en común que intentaban aprovechar el creciente poder de la web para crear apps que existieran fuera del navegador. Se crearon muchas aplicaciones con estas tecnologías, pero todas con el mismo problema. Se construían usando la web, pero no eran de la web. Para poder proveer esa experiencia como auténticas apps, esas tecnologías se veían forzadas a renunciar a dos de las características más poderosas de la web: la habilidad para enlazar a cualquier cosa y la habilidad para ejecutarse en cualquier navegador o cualquier dispositivo. Al igual que en 2005, Jesse James Garrett plasmó en el término Ajax un conjunto de cambios que se habían ido consolidando en los años anteriores, en 2015 la diseñadora Frances Berryman y el ingeniero de Google Chrome Alex Russell empezaron a estudiar de modo sistemático una nueva clase de sitios web que estaban ofreciendo mejores experiencias de usuario que las aplicaciones web tradicionales. Se trataba de sitios web que, aprovechando la evolución de los navegadores y del aumento de sus capacidades, empezaban a ofrecer algo revolucionario. Se liberaban de las pestañas del navegador para vivir como auténticas apps independientes, pero manteniendo la ubicuidad y la enlazabilidad que ha hecho de la web lo que es hoy. Berryman y Russell fueron los que llamaron por primera vez a estos nuevos sitios web Progressive Web Apps e intentaron sistematizar sus características resumiéndolas en 9.
Estos sitios eran, en primer lugar, responsivos. Utilizaban técnicas del diseño web responsive para adaptar la experiencia a cualquier dispositivo o tamaño de pantalla que una persona pueda usar. En segundo lugar, independientes de la conectividad. Porciones de cada sitio web pueden funcionar offline o con una conexión de baja calidad. En tercer lugar, similares a apps. Usan App Shell, transiciones animadas y otros toques para hacerlas sentirse como más API. Siempre actualizadas. La app se actualiza en la sala de máquinas, así que las aplicaciones siempre aparecen actualizadas. Son seguras. Todo el tráfico a la aplicación está encriptado para prevenir vulnerabilidades. Son identificables. Los sitios declaran que son apps usando un simple archivo de texto llamado manifest, que puede ser visto por motores de búsqueda y navegadores para descubrir nuevas aplicaciones. Son comunicables. Usan notificaciones push para enviar alertas y mantener a los usuarios conectados a la app. Son instalables. Los usuarios pueden añadir un icono para la app a su home screen. Y son enlazables. Las apps pueden ser compartidas fácilmente y acceder sin tener que descargar e instalar una app. Y una característica final clave. Son construidas usando Progressive Enhancement, mejoras progresivas. Una estrategia web que enfatiza crear una experiencia básica que trabaje en cualquier dispositivo y luego mejorarla en dispositivos con más capacidad. Lo que esto significa es que tendremos una PWA simple para todos los usuarios, pero que la experiencia individual de esa app puede variar, puede adaptarse basándose en las capacidades del dispositivo y los permisos que el usuario concede a la app, como puede ser dar permiso para estar en el home screen o utilizar el micrófono. De todos modos, la definición de Progressive Web Apps ha sido flexible desde el principio. Incluso Berryman y Russell se desviaban de su lista de características en ese primer post en el que las declaraban, cuando incluyeron Flipboard como un ejemplo de PWA a pesar de no ser responsive. De hecho, pocas PWA cumplen las 10 características. En lugar de pensar en ellas como requerimientos, se deben ver más como aspiraciones. A lo largo del tiempo, nuestras expectativas básicas de PWA irán creciendo, pero por ahora podemos tener una PWA correcta sin cumplir con toda la lista. Si la definición de Berryman y Russell es aspiracional, ¿cómo podemos determinar si algo es una aplicación web progresiva o no? Jeremy Kate propuso una definición más técnica en un post de 2017, en el que definió las PWAs por la inclusión de 3 características técnicas. Según Jeremy Kate, las PWA deben ser servidas sobre un servidor seguro, usando HTTPs. La mayoría del poder en las PWA llega desde los service workers, que solo pueden ser usados sobre HTTPs. Si tu sitio web actual no está usando HTTPs, debes moverte a esa tecnología antes de poder hacer nada más. En segundo lugar, un Service Worker. Una poderosa nueva tecnología que permite a los desarrolladores interceptar y controlar cómo el navegador web administre sus peticiones de red y cachee los assets. Con Service Workers, los desarrolladores web pueden crear páginas web muy rápidas y experiencias offline. Y en tercer lugar, tiene que contar con un Web App Manifest. Este archivo asegura que las Progressive Web Apps son descubribles. Describe el nombre de la app, la URL de inicio, iconos y todos los demás detalles necesarios para transformar el sitio web en una app. Una PWA puede tener más características que estas 3, pero no puede considerarse como una PWA si no tiene al menos esas 3. Esta definición básica es útil para determinar qué es y qué no es una PWA, pero no aclara mucho para alguien que quiera entender para qué sirven las PWAs. Por eso, antes de ver lo que son, creamos esta primera PWA básica que nos permite una visión de conjunto. Aquí la vemos ejecutándose sobre un servidor seguro con HTTPs, con service workers funcionales trabajando y con un archivo manifest. Ahora ya sabemos que podemos considerar las PWA como aplicaciones que permiten experiencias que antes exigían el desarrollo de una aplicación nativa.
Ahora podemos proveer características avanzadas como acceso offline y notificaciones push para visitantes de nuestro sitio web.